Bienvenidos al programa, esto es Ingeniería Podcast. Soy Claudia Silva del Departamento de Ingeniería y el día de hoy tenemos un programa muy especial por el Día del Ingeniero. En esta oportunidad estamos acompañados con 4 ingenieros del Departamento de Ingeniería y nos van a estar comentando algunas de sus experiencias respecto a todo este proceso de estudiar ingeniería, ejercer ingeniería, por qué PUC y diferentes expectativas que tuvieron al momento de elegir de repente esta carrera, ¿no? Entonces vamos a compartir todas estas experiencias a través de este programa. En esta oportunidad nos acompañan el ingeniero César Coasaca, la ingeniera Sandra Vergara, el ingeniero Eduardo Ismodes y la ingeniera Sandra Santa Cruz. Bienvenidos al programa del día de hoy de Podcast Ingeniería. Un saludo, por favor, para nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, ya hemos iniciado el programa, entonces vamos a hablar un poco de los inicios de decidir estudiar ingeniería. Cuando eran pequeños, ¿sentían alguna afinidad con ingeniería, con tecnología? Explíquenos un poco qué los llevó a de repente optar por esta carrera, o quizá deseaban otra cosa distinta, pero al final llegaron a tomar esta ruta, ¿no? Este rubro. Yo era de esos niños que desarmaba todo lo que tenía a la mano. Mi juguete favorito era el desarmador. Y abría mis juguetes, trataba de abrir el refrigerador, trataba de hacer muchas cosas en casa. Y tuve la suerte de que mis padres comprendían esa curiosidad que yo tenía y la impulsaban. Entonces, de ahí pasé a fabricar algunos aviones de cartón, sacaba los motores de los juguetes, empezaba a ponerle motores a esos aviones de cartón que yo hacía, y me gustaba hacer cosas con las manos. Entonces, cuando llegó el momento ya de decidir qué carrera estudiar, pues tenía que ser algo creativo, algo que me permitiera a mí ejercer esa curiosidad de niño que tenía y de poder hacer juguetes más grandes. Era un deseo de muy chico que se transformó después en mi carrera, en mi profesión. Y es lo que hago y lo que disfruto todos los días. Ingeniera Sandra, ¿qué es lo que la llevó a estudiar ingeniería? Igual que César, creo que nos caracteriza un poco el querer desarmar todo de niños, ¿no? Los que tenemos un poco ese perfil de ingenieros. Por mi lado también era cualquier regalo que recibiera pudiera desarmar, pues lo desarmaba, y era la pelea entre mi abuela y mi mamá, que una no quería y la otra sí lo fomentaba, ¿no? Siempre tuve mucho apoyo de parte de la familia para conocer un poco más, para tener más herramientas, para hacer más cosas. Cuando en realidad terminé el colegio, yo quise entrar a la uni a estudiar mecatrónica, y la uni estaba de huelga. Entonces tuve que ver cuáles eran mis posibilidades, y bueno, letras particularmente para mí no era una opción, ya que nunca he sido tan buena en letras. Entonces siempre dije algo de ingeniería, y finalmente en la Católica pues vi todo el atractivo de la mecánica y decidí entrar en ingeniería mecánica. Perfecto. Ingeniero Eduardo, por favor, explíquenos su experiencia de cómo es que llegó a ingeniería. Bueno, fui dando tumbos porque, como dicen César y Sandra, también a mí me gustaba desarmar aviones, carritos. En el colegio, cuando había que hacer presentar algún trabajo, pues llevaba un Lego con su motor, un carrito. Siempre me gustaban esas cosas, pero también me gustaba mucho leer. Entonces, no estaba seguro si esto era algo de letras, de ciencias. Me preparé para ingresar a la uni porque me gustaban mucho las matemáticas, la física. Sin embargo, el año 76 se cerró la uni completamente. Entonces, solo porque mis padres me matricularon, me metí a la Católica y dudaba entre estudiar literatura o algo parecido a electrónica, a informática, que no había en la Católica en esos tiempos. Como no había nada y era más seguro que podía desempeñarme bien en un tema de ciencias, me metí a matemáticas. Pero al semestre mis padres me convencieron de que me iba a morir de hambre, y entonces lo más cercano a la electricidad era ingeniería mecánica. Y por eso me metí a ingeniería mecánica. Profesora Sandra.
Yo creo que desde la infancia tuve la influencia de mi padre. Mi padre fue ingeniero civil y fue una infancia muy feliz, ¿no? Porque yo recuerdo cuando íbamos con mi papá a la obra, chiquitas, lo que más nos gustaba con mis hermanas era subir al cerro, ¿no? Si hacían una presa, nosotros estábamos por ahí, nos íbamos a descubrir. Entonces era más bien, y a diferencia de lo que acaban de decir mis colegas, yo no era tanto de destruir, más bien a mí me gustaba construir, me gustaba la geometría, me gustaba ver las cosas en el espacio. Entonces, yo jugaba con Legos, era lo que más me gustaba armar, me quedaba viendo una cosa y veía la forma, la figura, cómo meterlo, ¿no? Entonces, entre arquitectura e ingeniería yo me veía muy, muy cómoda. Por ejemplo, mi mamá me trató de convencer de no seguir la carrera de ingeniería civil, porque me decía, pero que tú solamente lo haces por imitar a tu papá, ¿no? Pero creo que elegí bien, me gustó mucho, y bueno, hasta así es como iniciamos, todos diferentes, ¿no? Me parece excelente porque todos han tenido diferentes aproximaciones a cómo llegar a la ingeniería, pero igual comparten algunos detalles, ¿no? Pero bueno, ya ingresaron a la universidad, optaron por esa ingeniería y empezó la etapa universitaria. ¿Cómo fue ese choque, esa primera etapa universitaria a la ingeniería? ¿Algún cursito que estaban ahí en la cuerda floja, profesor César? Sí, ¿qué pasó? Que yo quería fabricar, quería crear cosas, pero no me gustaba la matemática. Ustedes se sorprenderán, un ingeniero que no le gusta la matemática. A mí también me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la anatomía. Mis papás también querían que yo sea médico, pero creo que pudo más ese espíritu creativo que tenía desde muy chico. Y dije, bueno, la matemática es parte del proceso, pero ya voy a llegar a cursos que me van a permitir diseñar máquinas, voy a poder construir cosas. Entonces, yo estoy dispuesto a sufrir todos los cursos de matemática y física y voy a llegar ahí. Entonces, cuando empecé el primer ciclo, recuerdo matemáticas básicas, cálculo uno, fueron insufribles para mí porque además yo soy de Juliaca y mi educación primaria y secundaria, o sea, no tuvo en un nivel de matemática lo suficientemente bueno. Así que me di contra la pared porque no sabía en ecuaciones, no sabía algunos temas que eran básicos y que los chicos, que eran mis compañeros, lo sabían muy bien. Así que jalé varios cursos el primer ciclo y, y bueno, eso me hizo recapacitar y pensar que tenía que estudiar, ¿no? Y algo que me llamó poderosamente la atención era la meritocracia, ¿no? O sea, si yo me esforzaba, yo sabía que podía tener un buen resultado, ¿no? Y ese era el mensaje que tenía desde el primer ciclo. Así que, bueno, pasé los cursos de matemática, al final me encantaron, me encantó mucho los de cálculo, física, que hasta ahora tengo muy, muy grabados aquí los conceptos. Fue eso, y los cursos mismos de la carrera que eran los cursos filtro, los temidos cursos filtro, pues al final se disfrutaron mucho y creo que me permitieron después llegar a ese lugar donde yo había pensado que era para crear, para diseñar cosas, y si era efectivamente lo que había pensado desde chico, ¿no? Perfecto. Bueno, un camino con dificultades, pero que igual se logró llegar a la meta. Ingeniera Sandra. Igual que Cecitar, o sea, la transición de colegio a universidad, cada quien por sus diferentes motivos, ¿no? En mi caso, en el colegio en realidad no me costaba mucho estudiar. Era una alumna buena sin hacer mucho esfuerzo. Entonces, creo que eso bueno, me pasó a mí y le pasó a varios amigos en generales, que éramos buenos porque no necesitábamos, si ibas a la clase, prestabas atención, dedicabas unas cuantas horas de estudio, pues con eso bastaba y podías obtener buenos resultados. En la universidad, pues sí hay que dedicarse un poco más, estar acostumbrarte a controlar tú mejor tus tiempos, ¿no? Entonces, en primer ciclo sí jalé también un par de cursos en generales y bueno, hizo que yo en realidad me cuestionara mucho si es que estaba en un buen camino o no, porque si entras y te vas a enfrentar con 5 años de estudios y en el primer ciclo jalas cursos, pues empieza a generarse este temor, ¿no? Si has tomado una buena decisión,
si eres una persona capaz o no. Finalmente, con los años, pues me doy cuenta que sí, que simplemente tienes que aprender a acomodarte un poco mejor en cuanto a tus tiempos, a tu dedicación, ¿no? Entonces, sí, en general le subieron ahí un par de cursos en el primer ciclo que aprobé, y de ahí el camino fue pues un poco más tranquilo, ¿no? Ya hasta facultad, que ahí también hubo un curso con el profesor Dante Elías de control automático, que sí me fui a la vica, pero en general creo que el mayor desafío es considerarte capaz de afrontar la situación, y porque mucha gente habla de la ingeniería como si fuera un monstruo, ¿no? Que estás seguro que quieres estudiar ingeniería porque son carreras difíciles. Sí, pero todo en general en la vida, cuando recién lo vas conociendo, recién vas aprendiendo, en un primer momento es difícil, ¿no? Luego tienes que ir acostumbrándote y ir trabajando en tus propias capacidades. Es parte del proceso. Ujú. Bueno, ahora, ingeniero Eduardo, cuéntanos esa experiencia de este paso, ¿no? Colegio, universidad. Bueno, el ingresar a la universidad y pasar por estudios generales de ciencias, no recuerdo que haya sido difícil, me fue en general bien, no jalé ningún curso en estudios generales de ciencias. Lo que sí me atraía bastante la política, había discusiones muy fuertes entre gente derecha, de izquierda, todos contra los militares en la época en la que yo estudiaba. Yo asistía a las reuniones, a los mítines políticos, que había muchos, como ahora no hay en la universidad, discusiones muy interesantes. Pero avancé en la carrera bien hasta que llegué a facultad. Me acuerdo que éramos un grupo bastante bueno de chicos, como no había habido examen en la uni, y era un orgullo ver pues que de 500 ingresantes, 26 pasamos a facultad invictos. Entonces yo era lo máximo, estaba muy bien, estaba entre los más destacados, pero en facultad sufrí ya algunos golpes. Primer semestre en facultad me jalaron en resistencia de materiales y yo fastidiado, muy molesto, porque era un golpe a mi orgullo. Y comencé a ver muchas fallas en la universidad, cosas que me desagradaban, y me metí un poco más en política. Y el séptimo ciclo en ingeniería mecánica fue un desastre. Me jalaron en casi todo. El único curso que pasé fue el más difícil, que era transferencia de calor. Y en los demás los abandoné, me metí más en temas de política, comenzamos a sacar una revista, me metí al centro de estudiantes de ingeniería, y comencé a hacer una vida no tan académica. Me acuerdo que comencé a trabajar también, yo decía, yo puedo hacer todo, puedo trabajar, puedo estudiar, no quiero que mi padre me pague, y en ese tiempo yo era afín a la izquierda. Recuerdo que ya al final de la carrera, ya un poco por cansancio me ordené, ya dejé un poquito, me concentré en terminar, pero ya desgastado. La ingeniería mecánica no me convencía demasiado, la acabé porque había que acabarla, pero ya comencé a pensar en estudiar otra cosa, otro tema. La ingeniería me atraía porque servía a la sociedad, pero no estaba muy contento ni a gusto de la carrera. Bueno, una opinión diferente definitivamente respecto a las demás experiencias que hemos escuchado, ¿no? Pero bueno, ahora pasando a la ingeniera Sandra, cuéntenos su experiencia, ¿no? ¿Cómo es que se enfrentó a todo este desafío de ingresar a la universidad? Bueno, cuando uno ingresa a la universidad, yo tenía 16 por cumplir 17, en una época diferente, ¿no? Entonces uno venía a la universidad a aprender, ¿no? Decía, bueno, aquí es el sitio, el entorno donde está el conocimiento y vengo a aprender acá. Y efectivamente, como dice Eduardo, uno se siente orgulloso de estar en se siente una especie de élite, por así decirlo, pero efectivamente está por el otro lado la inmadurez de tener esa edad, ¿no? Somos unos adolescentes, todavía con rebeldes, que decimos, ¿por qué voy a aprender? Yo me acuerdo, y ahora hasta con vergüenza, decir, pero ¿por qué voy a aprender esto? ¿Para qué me va a servir? ¿No? En MB2 me enseñaba las matrices, pero no entiendo por qué, o sea, me cuestionaba por qué tengo que poner los numeritos así como un rompecabezas, ¿para qué?
Y al final, ¿no? Fue el curso que jalé no porque no tenía quizás porque no tenía la motivación, ¿no? Y porque no me importaba, bueno, jalo, pues, ¿no? Y que, no, ahora digo, pobres mis padres, ¿no? O sea, que ellos hayan tenido que pagar otra vez el curso por mi decisión casi de no estudiar. Hay cosas que uno, no, lamentablemente, es así la realidad, son chicos y se les da la decisión de optar por una carrera que en ese momento, ¿no? Cuando yo ingresé, era una carrera para toda la vida. Y eso tienes que decidirlo cuando tienes 16 años, 15 años, ¿no? En algunos casos. Es complicado, ¿no? Y efectivamente, a mí el choque fue por un cuestionamiento, de la edad propiamente, y algunos cursos de matemática eran complicados. Yo como Sandra, igual pasé el colegio sin mucho esfuerzo, entré a la universidad, creí que también la universidad iba a ser igual, y fui a la primera práctica de MB3, me acuerdo, Loreta Gasto era mi profesora, y yo sabía, sí, esto lo puedo hacer, está fácil, ¿no? Entonces hago la primera pregunta, 4 puntos, ya entreguen la práctica. ¿Qué? Pues era 2 horas y yo había demorado, ¿no? Cosas que después uno va aprendiendo que tiene que ajustarse, pero como otra vez te digo, uno es rebelde, y dice, pero ¿por qué? No, yo lo quiero hacer así. Y bueno, hasta que uno medio que se cuadricula y termina bien, ¿no? Sí, definitivamente es algo que es muy difícil, ¿no? Decidir todo lo que vas a hacer a lo largo de tu vida teniendo una temprana edad, y definitivamente van a haber dificultades, no solamente de la carrera, sino del mismo temperamento que cada uno tiene por el hecho de ser joven, como comentaba la docente. Ahora centrándonos en todas las partes académica, quisiera que me digan si se acuerdan qué curso tenían que era uno que le gustara mucho y algún curso que era el peor, ¿no? A lo largo de toda la currícula. De repente ahí rememorando cuáles fueron los cursos que los marcaron, ¿no? A ver, unos minutos para que... Sí, sí. Creo que el curso que marcó mi carrera fue el de diseño de máquinas, que siguiendo la historia, fue el curso integrador en el que ya tenía todas las herramientas y nos ponían un reto. Era diseña una máquina que voltee unos cilindros. Y para mí fue la convergencia de todo. Decía, este es mi momento, yo me he preparado para este curso. Y me fue muy bien. Hice mis planos, hice modelos en 3D, y al profesor le encantó también. Y ese era el profesor Benjamín Barriga. Y desde ese momento, el profesor se convirtió en uno de mis consejeros. Hicimos una conexión ahí, porque él enseña diseño todavía, el profesor Benjamín. Y ahí fue cuando me empezó a aconsejar varias cosas sobre cómo debía orientar mi carrera hacia el diseño, porque se dio cuenta que a mí me gustaba eso, ¿no? Y bueno, un curso que no me gustó tanto fueron los cursos de turbomáquinas, de mecánica de fluidos. Sí, y saludos a la profesora Estela, que de repente me está escuchando. Pero sí, no eran tanto de mi agrado, ¿no? Yo creo que cada uno tiene un talento distinto, y creo que eso es importante, encontrar para qué uno es bueno. Uh-huh. Ingeniera Sandra. En generales, el curso que más me gustó fue el de Física 3, que me enseñó el profesor Alberto Gago, que creo que tiene que ver con el profesor, ¿no? O sea, el Física 3 creo que para algunos puede ser hasta dificultoso, hay quienes lo podían jalar, pero el profesor tenía una forma de enseñar muy directa, muy simple, teniendo los conceptos súper claros. Entonces fue muy bonito participar de una clase así. En facultad creo que el curso de Miguel Cassis de Introducción a la Mecánica también era otro reto, ¿no? Era poner en práctica algunos conceptos que habías aprendido, pero también ver si es que te gustaba ese mundo, el de diseñar, el de proponer. Me acuerdo que en mi ciclo
puso el reto de un carrito activado por una trampa de ratón, ¿no? Entonces todos los alumnos estaban motivados para hacer algo distinto, y a eso se suma también que nos hacía, por ejemplo, visitas a plantas. Entonces era algo distinto para los alumnos. El que se me hizo más difícil fue el de control automático, con el profesor Dante Elías. Tiene que ver un poco con lo que decía Sandra también. Creo que estaba en el penúltimo ciclo o en el último ciclo, y me empezó a ir mal. O sea, simplemente la primera práctica me fue mal, había estudiado pero fallé, y la segunda práctica también me fue mal, y en facultad no había jalado yo ningún curso. Entonces empezó a decir, bueno, si tan mal me va, ya no importa, lo dejo acá este curso y veremos el próximo ciclo. Y en realidad fue un tema, creo que también el ya enfrentarme con salir de la universidad, qué es lo que se venía después, que influenció en esa mala decisión de decir, bueno, ya si me va mal en una práctica, en dos prácticas, ya como que me empiezo a preocupar un poco de lo que se venga después. Ya cuando pasé la beca, pues en la beca me fue bien y aprobé tranquilamente el curso, ¿no? Beca es poder. Ingeniero Eduardo. Me has hecho pensar y creo que no destaco un curso más que otro, y más bien lo que me llamaba la atención eran los profesores. O sea, el profesor era el que te conseguía interesar, emocionar en el curso e inclusive hacerte pensar en otras cosas distintas de la vida, ¿no? Me acuerdo mucho de profesores en estudios generales, como el profesor Parrá, un argentino, o el profesor Rabat. También otro, no, el chileno era el primero y el segundo era un argentino, que enseñaban y te invitaban a transportarte al mundo de lo que te querían enseñar. O Rogelio Cervantes. Soy injusto porque de repente me olvido también de algún otro profesor. En facultad, un profesor para mí excepcional era Kurt Polsen, por ejemplo, también José Koch. Con algunos profesores yo disfrutaba y también con algunos detestaba el curso. Entonces, no iba a clases, oía poco, no les hacía caso y trataba de aprender por mi cuenta, ¿no? Inclusive, uno de los temas que más me gustaba, que era la electricidad, por ejemplo, lo llevé en electricidad 2 con un profesor malo. Entonces yo no iba a clases y decía, yo voy a aprender por mi cuenta y voy a aprender como me dé la gana. Y me quedaron jalando en el curso porque ni me interesó buscar cómo eran las prácticas, las preguntas recomendadas, y el aprendizaje era peor. Pero en estos tiempos de virtualidad, de COVID, me preocupa eso, por lo que pienso, ¿no? Si el profesor es tan importante y es tan importante tenerlo cerca, ojalá que estos medios de alguna manera permitan mantener esa relación tan fuerte, que hace que hasta un curso aburrido pueda ser interesante. Para mí ese es el centro, el profesor. Perfecto. Y bueno, ingeniera Sandra, compártanos los cursos el que más le gustó, más le marcó y el más difícil de toda la carrera, ¿no? Sí, tiene que ver con todo lo que han dicho, profesor, tema, poco tu habilidad para desenvolverte, el momento en el que emocionalmente te encuentras, ¿no? Pero para mí, los cursos que más me gustaron son los cursos de dibujo, geometría analítica. Esos, todo el mundo decía que eran difíciles, los jalaban, pero a mí no me costaba mucho y hacía, ¿no? Le ponía el profesor excelente que teníamos también, teníamos el profesor Chiriboga, ¿no? A estos profesores de dibujo los recuerdo, el profesor que le decían el sordo, o sea, son profesores que te quedan marcados, ¿no? A pesar del tiempo que pasa. Los cursos de física también me gustaban mucho, los cursos que tenían que ver con algo que se pueda plasmar, ¿no? En la realidad. Por lo tanto, los cursos que me costaron muchísimo son los cursos de análisis matemático. Nosotros llevamos 4 cursos de análisis, más un curso de análisis numérico. Y el problema era cuando te ponían una pregunta, demostrar el siguiente teorema, demostrar esto. Y digo, bueno, ¿cómo esto se me puede ocurrir? O tengo que dormir y levantarme para que se me ocurra. ¿Cómo se me va a ocurrir en los 30 minutos que me ponen en el examen, no?
Entonces, otra vez ahí la rebeldía de decir, no, estos de la demostración no los voy a hacer, ¿no? Y al final tuve que hacerlos, y eso fue una buena lección, porque cuando estuve en el doctorado, fue una gran ventaja que tenía ese background, porque esto lo demuestro con el teorema del punto medio. ¿Y tú cómo sabes ese teorema? ¿Tú no eres? Sí, pero me acuerdo de mis cursos, de 4 cursos de análisis que he llevado. ¿No? Fourier, desarrollos, y eso te va saliendo porque estás formada en eso, ¿no? A veces uno no sabe que lo va a necesitar. Definitivamente. Pero bueno, llevaron toda su carrera, terminaron con la carrera de ingeniería, bueno, ejercieron su carrera en diferentes lugares, pero ¿por qué decidieron regresar a la PUC? ¿Qué los motivó a ser parte nuevamente de esta institución, ¿no? A ser parte del departamento, y cuál fue su experiencia al trabajar en el departamento durante estos años, ¿no? ¿Y qué anécdota es la que más de repente se acuerdan o que más les marcó, les pareció diferente a algún otro espacio en el cual hayan estado previamente a la universidad? ¿Por qué volví? Creo que fue un llamado, ya de la experiencia que tuve fuera, de poder inspirar en otras personas de nuevas generaciones ese amor que yo le tengo a crear máquinas, a diseñar máquinas que sirvan a la sociedad. Según lo que estaba conversando con muchas personas dentro de mi promoción, amigos mecánicos, todos decían, o muchos de ellos decían, no hay chamba en diseño, ¿no? Si quieres diseñar máquinas, pues no vas a encontrar trabajo por aquí. Y poco a poco, mientras fui ganando experiencia, me di cuenta que el diseño es una de las actividades fundamentales para que se pueda dar la innovación, y que la innovación es la forma en la que el país puede progresar. El diseño es una herramienta fundamental para que, por ejemplo, los buses de nuestro transporte público tan caótico puedan adaptarse a las condiciones de nuestra cultura, y que tengan mecanismos adecuados para que la gente ingrese y salga, especialmente ahora con la coyuntura que estamos viviendo. Y así, el diseño es poderosísimo. Y lo encuentro tan apasionante yo, que quiero compartir eso con los chicos, ¿no? Y en cada una de mis clases lo primero que hago es eso. Les digo, yo no les voy a enseñar a hacer cálculos, ustedes ya saben matemática, yo no les voy a enseñar a, cómo se calcula un elemento de máquina, no, yo les voy a enseñar para qué van a usar ese conocimiento una vez que salgan, y cómo es que ese conocimiento puede tener un impacto en la vida de otras personas, y inspirarlos a que tengan también una vocación de servicio que les permita ejercer su carrera con amor, y que finalmente a ellos los lleve a ser felices, porque un ser humano es feliz cuando aporta a su prójimo. Muchas gracias, profesor. Ahora, ingeniera Sandra, ¿qué la llevó a regresar a la universidad, ¿no? Y ejercer la carrera en el departamento? Bueno, en realidad yo casi nunca me fui. Hice mis prácticas afuera, pero nunca me sentí muy cómoda en realidad con trabajar en las empresas en donde la mayoría de mecánicos cuando salían pues iban, ¿no? Que generalmente están muy dedicados a lo que es venta de equipos. Hay quienes sí hacen parte de diseño, parte de energía, mantenimiento, pero yo no me sentía muy cómoda con el estilo de trabajo que se tenía afuera, ¿no? Eso por un lado. Yo ya tenía muy buenas relaciones con la gente del grupo porque había trabajado en diferentes iniciativas, formulado algunos proyectos. Entonces salió una convocatoria en la que me dieron la posibilidad de presentar una propuesta, ¿no? Presenté la propuesta y finalmente me quedé trabajando en esa convocatoria, y ahí comienza un poco mi contacto con el mundo de las energías renovables, ¿no? Que en el Perú, en realidad, si es que tú estás interesado por esos temas, antes no era tan común, o hablar de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Que miren a estas alternativas tecnológicas o paquetes tecnológicos que pueden llegar a las comunidades y beneficiar a más gente. Bueno, mi mamá en realidad ha participado en el sindicato de su trabajo, entonces familiarizaba un poco con esta postura de izquierda, que está también orientada a apoyar, ¿no? Tratar de trabajar colectivamente.
Y eso hizo, por ejemplo, que mi hermana estudiara sociología y yo entré en ingeniería mecánica. Entonces eran dos mundos totalmente distintos y yo no encontraba la manera de que eso se pudiera relacionar. Trabajando en la universidad, lo que yo veo es de que tienes justamente la posibilidad con tu profesión, con la ingeniería, poder apostar, como bien dice César, a tu comunidad, ¿no? Y poder utilizar tus conocimientos, tal vez no en una empresa, pero sí desarrollar tecnologías más pensadas en el usuario y cuáles son sus necesidades. Fue así que decidí quedarme en el grupo, ¿no? Decidí hacer, comencé yo en realidad como investigadora, estoy entrando un poco más a la docencia, y mi meta es esa, ¿no? Poder ya un poco de lo aprendido, de la experiencia ya obtenida, pues poder volcarlo también en los estudiantes y que vean que no se trata solamente de resolver un ejercicio y así se aprueba un examen, ¿no? Sino también ver que todo está lleno de variables, rescatar cuáles son los importantes para proponer nuevas alternativas. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, ahora pasamos con el ingeniero Eduardo. Explíquenos un poco de su experiencia, ¿no? ¿Cómo es que decidió ser parte de la PUC nuevamente? Bueno, cuando entré a facultad también comencé a dar clases particulares, clases para academias, y entonces ya me metí en temas de enseñanza. Luego, terminando la carrera, tuve la oportunidad de estar en 3 empresas, y yo con mi simpatía hacia la izquierda, pues no me sentía a gusto. No me veía trabajando como ingeniero mecánico en una empresa, me sentía incómodo. Y me metí a estudiar una maestría en economía, y mientras hacía esa maestría en economía, comenzaba a llevar los cursos básicos de pregrado para poder ser admitido a la maestría. También conseguí una jefatura de práctica en electricidad, en ingeniería mecánica. Y oh, maravilla, de repente me acordé que antes de ingresar a la universidad lo que me encantaba era la electricidad, que me gustaba hacer experimentos, cosas con electricidad. Y entonces para mí fue una revelación, porque era ser jefe de práctica de laboratorio, además, de cursos y de laboratorio. Y en el laboratorio pude hacer con las máquinas lo que me dio la gana. Quemé algún batímetro, por si acaso, también en el intermedio. Pero disfruté porque lo que había visto en teoría lo podía probar, lo podía entender. Y ahí fue como vinieron varias ideas. Oye, yo quiero trabajar en algo que valga la pena. No me gustan las compañías. También pensaba, ¿cómo puedo yo aportar de alguna manera a la sociedad? Y por otro lado, la izquierda era un desastre, como ahora. Apareció Sendero Luminoso y te puso, si eres de izquierda estás conmigo y a la guerra, y si no, eres el enemigo. Yo dije, a mí no me interesa matar a nadie, absolutamente. Y me separé completamente y encontré una posibilidad y dije, acá me quedo. Esto me gusta, me agrada. Y a los 2 años me contrataron como profesor en el año 84. Y así empecé y lo hacía con un gran gusto, porque me sentía en mi elemento, me sentía que estaba haciendo algo que valía la pena. Así fue como ingresé a la universidad. Y si preguntas por una anécdota, la más interesante que creo que tuve fue cuando trabajamos con otros amigos en la creación de ingeniería electrónica en la Católica. Me acuerdo que las críticas de lo que tenía sobre ingeniería mecánica nos hicieron pensar en una nueva carrera que no tuviera esos defectos que yo había encontrado. Y entonces construimos una propuesta donde la gente fabricaba, construía, hacía cosas. Para mí eso era lo emocionante. Creo que esa parte fue riquísima para mí, muy cautivante. Perfecto. De hecho, sí es una experiencia que ha marcado la universidad en realidad, ¿no? El rumbo del departamento de ingeniería también. Pero bueno, pasando con la ingeniera Sandra, coméntenos, ¿cómo fue reinsertarte de regreso a la PUC, ¿no? Sí, en mi caso fue un proceso. Yo cuando terminé la universidad no pensaba en la carrera de docencia, no pensaba en una carrera de investigación, pero sí,
también tuve ahí algunos pininos como jefe de práctica. Recuerdo que era jefe de práctica de los cursos de estructuras, que era el área en la que me especialicé, la que me gustaba. Recuerdo con gran cariño al profesor Ángel San Bartolomé, quien ya no está con nosotros, fue mi profesor, fue mi colega, después cuando entré, él me aceptó también para ser jefe de práctica de su curso de estructuras, análisis estructural 2. La anécdota que tengo ahí no es una anécdota muy alegre, es una anécdota un poco que tiene que ver con el aspecto de género, ¿no? Cuando el profesor me escogió como jefe de práctica, hubo algunos otros compañeros que comenzaron a decir que me habían elegido porque era mujer, ¿no? Que había preferencia. Me quedó mucho eso, y eso también me hizo pensar en otras cosas que hasta que no te pasan, no te das cuenta que hay ese problema, ¿no? Sobre todo cuando eres un poco inmaduro o estás pensando solamente en un tema. Yo después fui a trabajar, o sea, sí quería, ¿no? Trabajar en la industria privada, construir, que era mi máxima aspiración. Y bueno, trabajé 3 años y de ahí, felizmente, tuve la oportunidad de viajar a México para hacer la maestría. Terminando la maestría dije, no, ya no quiero más academia, voy a trabajar otra vez. Entonces estuve trabajando 3 años en México y parece que me aburrí otra vez y dije, no, otra vez al doctorado. O sea, es como que, como decía Ismo, a veces vas dando tumbos. Terminé el doctorado y sí me gustó la parte de investigación. Entonces, cuando regresé a Perú, el ambiente que yo estaba buscando era un ambiente académico. Entonces, en la universidad se dio esa oportunidad. Felizmente, cuando regresé, bueno, con mi familia, ¿no? Y bueno, regresaron, se podría decir, a la universidad, volvieron a formar parte del departamento. Y luego de eso, cuando ingresaron, ¿cómo es que pudieron lidiar con este hecho de que quienes eran sus docentes anteriormente se convirtieron en sus colegas, ¿no? O sea, ya no es tu profesor, el profesor que te jaló, sino que ahora es con quien compartes el departamento y bueno, hasta hace poco las instalaciones de la universidad, ¿no? Ok. En mi caso fue bien peculiar porque, bueno, yo no estoy a tiempo completo en la universidad, yo sigo todavía con un pie en empresa y un pie en la universidad. Y era como que a veces iba a buscar información, a hacer algunas consultas a los profesores, porque siempre he mantenido este nexo, ¿no? Eh, me los encontré un día en la sala de profesores y me dijo, César, ¿estás haciendo tu tesis? ¿O estás haciendo tu tesis de maestría? No, profe, estoy enseñando un curso también por aquí. Ah, entonces, fíjate, conversemos un poco, ¿cómo estás enseñando esto? ¿No? Y creo que fue una actitud de mucha apertura de parte de ellos, porque igual siempre los considero maestros. Y también cuando ya hay una reunión en la que a veces me toca participar también, ¿no? Siempre los veo em, como maestros. Creo que ese es el término, ¿no? Si no pudiera decirles profesor, les diría maestro, ¿no? Porque siempre le tengo ese respeto y ese cariño. Eh, Ahora, en algunos cursos sí ha habido algunos choques, porque yo tengo otra mentalidad tal vez un poco más disruptiva, y ahí no es un choque, sino es una discusión amigable, en la que le digo, mire, profe, podemos hacer esto así, podemos hacer esto acá, hagamos este cambio, ¿no? Y valen los dos perfiles, la experiencia consolidada de tantos años y también las nuevas ideas, y en cómo podemos hacer un match entre ellas y generar algo espectacular. Perfecto. Y bueno, ahora, ingeniera Sandra, usted trabaja con quien era directamente su docente, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido este paso, esta experiencia de ser alumna a colega? Sí, creo que también depende mucho de los profesores. O sea, por lo menos en mecánica, y me imagino que en las otras ingenierías pasa lo mismo, hay profesores que pues tratan de tener una relación muy horizontal con los alumnos, ¿no? Eso le pasa a Miguel Hatich, a Jorge Alencastre, ¿no? Varios profesores, pues, hay otros profesores que sí prefieren dejar esa diferencia bien marcada, o sea, que
que les gusta que se les llame profesor. Entonces, yo, por ejemplo, que soy un poco a veces vergonzosa, siempre mantengo con los que han sido mis profesores, siempre los sigo llamando profe, y a medida que ya voy cogiendo un poco más de confianza con ellos o ya interactuamos más constantemente, pues ya lo voy, por ejemplo, llamando por su nombre y también cuando tú vas interactuando con ellos, cambia la percepción de ellos hacia uno, ¿no? Ya también uno cuando conversa con ellos está más confiado de sus conocimientos, ya has ido a hacer algún estudio de posgrado, entonces ya sientes tú también que hablas con más confianza. Entonces eso te permite tener un diálogo más tranquilo y vencer a veces esa dificultad de que veías antes como una figura lejana, más como autoridad, pues viene a ser finalmente una persona que durante muchos años ha ganado experiencia, es una persona que ha desarrollado desde proyectos o los cursos, ¿no? Entonces, siempre hay ese cariño y respeto, creo que por parte mía, hacia ellos, más allá de cómo los pueda llamar, ¿no? Bien, ahora pasando con el ingeniero Eduardo, ¿cómo fue este paso, ¿no? De pasar de ser alumno a colega. En mi caso fue bastante fluido, porque ingeniería mecánica era una especialidad joven. Había empezado en los años 70, yo empecé a hacer jefe de práctica por el 82. Aparte de ello, la situación económica en el país no era boyante, el ser profesor no era algo muy atractivo. Entonces, en la universidad, en ingeniería mecánica, había muchos profesores jóvenes y había rotación. Entonces, el tránsito fue bastante fluido. Tal vez lo más complicado fue el acabar siendo profesor de gente que había estudiado contigo, con la cual habías ingresado, ¿no? Y eso generaba un poquito de complicación de cómo tratar esa relación. En ingeniería mecánica, además, había algo interesante, había mucho deporte, se jugaba fulbito. Entonces, eso contribuía mucho a integrar a las personas y se podía discutir libremente, opinar en contra de lo que otro decía. Había unos cuantos profesores mayores y uno siempre los trataba con respeto, pero en general había como una suerte de hermandad. La relación era bastante horizontal y muy agradable también. Perfecto. Y ahora pasamos con ingeniera Sandra. ¿Cómo fue este proceso, ¿no? Este cambio. Bueno, como te comenté, yo regresé ya después de algún tiempo, ¿no? De pasar por la industria y por la academia, y entonces me encontré con los profesores, con los que habían sido mis profesores, y ahora eran mis colegas, y igual, en mi caso, ese paso fue fluido, fue natural, ¿no? Más bien ahora yo estoy experimentando lo contrario, estoy viendo cómo mis alumnos están ahora siendo llamados para ser profesores, ¿no? Algunos por vocación y que lo saben, u otros porque nosotros decimos, mira, tú puedes hacer esto, vente como jefe de práctica, date este módulo, dicte este módulo, este taller, y sí veo que ellos, algunos, dependiendo del carácter, tienen cierta reserva, ¿no? A llamarte por tu nombre. Es cuestión de la personalidad. Todavía estamos pensando que el profesor es alguien eh, fuera de tu alcance, de tu nivel, no sé cómo decirlo, en otro nivel. Me imagino que esto va a ir cambiando, ¿no? Con los tiempos. Antes era peor. Espero que no sea así porque me gusta que haya la horizontalidad, ¿no? Perfecto. Y bueno, como siguiente pregunta, es algo muy importante que también lo piensen un ratito porque es, ¿qué significa la ingeniería para ustedes, ¿no? ¿Qué significa para ustedes la ingeniería? ¿En qué sienten de que contribuye la ingeniería? Obviamente, bueno, sabemos de que la ingeniería es un rubro fundamental para nuestra sociedad, ¿no? Pero para ustedes, ¿qué es lo que significa? Ingeniería para mí es eh, una vocación de servicio que puede transformar la energía de la naturaleza, que puede transformar la misma naturaleza en beneficio de la sociedad.
Y ese es el mensaje que siempre también les digo a mis alumnos, que cada actividad que ellos tengan siempre se centra en el ser humano. Ingeniera Sandra. Sí, básicamente la ingeniería en realidad, pues, es poder utilizar las ciencias, las diferentes herramientas, todo lo que de alguna manera ya se ha desarrollado a poder crear, ¿no? De manera tangible algunas cosas, poder desarrollar y poder finalmente cubrir las necesidades, porque la ingeniería está para eso, ¿no? Cubrir las necesidades de diferentes grupos. Lo que sí tenemos que pensar es que la ingeniería, de qué manera responde a las necesidades de unos, pero de qué manera también no deja de lado a los otros, ¿no? Pero es simplemente eso, la oportunidad de poder crear cosas. Ujú. Ingeniero Eduardo. Creo que lo que han dicho César y Sandra es así lo mismo. Yo me acuerdo que uno de los motivos que me llevó a estudiar ingeniería fue una definición de que la ingeniería era para servir a las personas, ¿no? Y creo que eso nos marca, al menos en mi caso, y veo que César y Sandra van en lo mismo, ¿no? Ujú. Ingeniera Sandra. Pues voy en la misma línea de lo que han dicho César, Eduardo y Sandra. Eh, Quiero cerrar, ¿no? También diciendo que en ese sentido quizás debemos ser respetuosos y humildes, porque hemos cometido muchos errores en el desarrollo de la ingeniería como carrera. Tenemos una responsabilidad, la ingeniería también es una responsabilidad, ¿no? De qué cosa estamos haciendo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y espero que nuestros alumnos aquí en la universidad, con la formación que están teniendo, pues salgan con eso, ¿no? O sea, eso obviamente en el transcurso de la carrera se van a dar, en el desarrollo profesional se van a dar cuenta, pero es un valor que deberíamos tener todos los alumnos que salen de Ujú. aquí de la universidad. Sí, y justamente, siguiendo la línea de los alumnos o personas que están pensando en estudiar la carrera o pensando en postular, ¿no? ¿Qué les recomendarían, qué les dirían a estos chicos que quieren estudiar este rubro, ¿no? Que quieren dedicarse a estudiar alguna ingeniería y trabajar en ello? Que lo hagan porque necesitamos más ingenieros en el Perú. Para poder sacar adelante nuestro país necesitamos miles de ingenieros más en todas las áreas. Somos un país tan rico, tan diverso, con tanta cultura, con tanta biodiversidad, pero no tenemos el conocimiento técnico para poder transformar eso en bienestar para nuestra gente. Esa es nuestra responsabilidad. Más allá del progreso de uno mismo, que bueno, es parte del desarrollo profesional, creo que si uno apuesta por hacer que la sociedad cambie, y esto lo aprendí de uno de mis profesores de economía de la maestría, decía, ¿en qué se resume la macroeconomía? Es que cuando tú haces algo bueno por la sociedad te recompensa. Y es así, oferta y demanda. Cuando la sociedad requiere algo, tiene demanda, tú creas la oferta y pues tienes recompensas, pero también aportas y haces que las cosas cambien, ¿no? Ese sería, esa sería mi apreciación. Ujú. Ingeniera Sandra, ¿algunas palabras que quisiera decirle a las personas que están pensando en seguir este camino? Sí, les diría que el esfuerzo vale la pena, ¿no? Que si bien muchas personas pueden decir que la ingeniería es difícil y cómo te animas, creo que un poco siguiendo la línea que dice César, es la recompensa también vale todo vale todo el esfuerzo que has invertido por los años que te tome acabar cualquiera de las ingenierías, ¿no? Y poder yo siempre decía, cuando estaba en curso de elemento calculando el esfuerzo en un perno, decía, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? O sea, eso no tiene sentido, pero claro, cuando ya juntas todo el conocimiento y también cuando ya piensas a futuro en qué te ves desarrollándote, yo estoy contenta con mi decisión porque la ingeniería te abre muchas puertas. Es un camino y va a depender de cada uno cómo quiere usarlo, pero vale la pena. La ingeniería es muy bonita, así que los que están ahí todavía dudosos, que se animen a la carrera. Ingeniero Eduardo.
Sí, lo primero que les diría es que reflexionen bien el para qué, por qué están estudiando ingeniería, que no le tengan miedo. Uno puede estudiar ingeniería no porque le falte matemáticas o física, debe dejar de estudiarlo, pero debe tener claro a qué apunta. Y por otro lado, que sepa, la universidad tiene cosas muy buenas y también tiene algunos defectos. Y tal vez el principal defecto es que a veces vamos mucho hacia lo teórico, que está bueno, la teoría es una simplificación de la práctica, pero también tienes que meterte en el mundo práctico. Entonces, si vas a estudiar alguna determinada ingeniería, busca practicar o estudiar algo de técnica respecto a los temas que vas a ver en tu carrera. Que te haga tocar, sentir, trabajar. Lo mismo en cualquiera de las ingenierías, porque yendo a la parte práctica, vas a llevar con más gusto la teoría, con más interés. Yo creo que, como hemos comentado, nos hemos metido en cosas relativas a la ingeniería antes de estudiar la carrera. Y eso ya nos dio cierto interés, cierta motivación para hacerlo. Cuando pierdes la motivación, ya los cursos se te vuelven más difíciles, se te vuelven cuesta arriba. Ingeniera Sandra. Sí, bueno, yo recomendaría a los alumnos, voy a decirlo directo, no sean corruptos. O sea, aquí hay una responsabilidad, ustedes tienen un conocimiento, han estudiado, han tenido una habilidad, han tenido la suerte de seguir una carrera, y utilícenla para de verdad servir. Mucha gente, espero que no sea tanto como pienso, estudia una carrera solamente porque piensa que es lucrativa. Entonces ahí vienen los problemas de comprar los exámenes, de plagiar, ¿no? Sabemos en dónde terminan estas personas. Terminan haciendo el daño que están haciendo al país. Y terminan haciéndose daño ellos mismos, porque ellos tampoco podrán dormir tranquilamente todas las noches, pensando que no es una persona limpia, ¿no? Con respecto a la ingeniería, pienso que en este caso tenemos que ser mucho más flexibles, mucho más multidisciplinarios. No podemos como ingenieros ser los únicos que solucionan los problemas. O sea, sí, tenemos que solucionarlos, pero tenemos que ser parte de los equipos de trabajo. Entonces, conocer a la otra profesión, nos va a dar las bases para respetarlos y después trabajar en conjunto. Perfecto. Muchas gracias por sus palabras, ingeniera Sandra. La última pregunta de toda la entrevista sería, si tuvieran la oportunidad de decirle una oración, una frase a su yo del primer día de universidad, ¿qué le dirían? ¿Qué le recomendarían? ¿Qué le dirían? Haz, no hagas esto. Empezando con, por ahí veo unas risas ya pensando en cómo eran el primer día que pisaron la PUC, empezando con el ingeniero César. Me diría, me vería atravesando la puerta principal, ¿no? Yendo a dar mi examen de admisión en Estudios Generales de Ciencias, con mi lápiz en la mano y mi borrador. Me acercaría, le tocaría el hombro y le diría, todo va a estar bien, vas a hacer lo que siempre te ha gustado hacer, y sobre todo vas a tener la oportunidad de servir a tu prójimo. Vamos, adelante, ¿no? Buena suerte. Perfecto, muchas gracias. Ahora pasando con la ingeniera Sandra. Yo me diría que nuevamente que el pararse o detenerse por el miedo no sirve de nada, entonces simplemente que siga avanzando. Me recomendaría involucrarme más con las actividades propias de la universidad. O sea, yo participé en muchas actividades, pero me hubiera gustado de repente ordenarme un poco mejor también y no dedicarme solamente a los estudios, ¿no? Sino que también aprovechar porque es una época muy bonita y donde justamente saliendo, compartiendo con otros perfiles, y eso tiene la universidad, eso lo hace tan rica, justamente porque puedes compartir con gente de derecho, de social, de psicología, y a veces los ingenieros estamos muy por nuestro lado, entonces sí me diría que
justamente busque actividades en donde pueda discutir y compartir con personas que no necesariamente piensen igual que yo, ¿no? O que vengan de mi carrera. Ujú. Ahora, ingeniero Eduardo, ¿qué se diría a su yo del primer día pisando la PUC? Sí. Yo recomendaría, oye, lee un libro, varios libros, pero en principal uno que es Siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Diría, léelo, piensa, y luego siempre, cada cierto tiempo, Dora trabaja alrededor de tus objetivos. Ten objetivos, que con el tiempo pueden ir cambiando, sé flexible para cambiarlos, pero tenlos. El solo hecho de tenerlos ya puede guiar, orientar un poco lo que vas a hacer. Lo otro, aprende a decir no cuando te parezca que algo no debe hacerse. Y por último, también aprende a trabajar en equipo. En mi época éramos muy individualistas y se nos formó como muy individualistas. Y eso no va a funcionar, no está funcionando en el mundo actual. Aprende a trabajar con otros, aprende a estudiar con otros también. Acá en nuestro tiempo cada uno, oye, arregla tus problemas por tu cuenta. Ahora pasamos con la ingeniera Sandra. ¿Qué se diría su yo del primer día de universidad? Bueno, yo me diría, no te descuides, haz deporte, no te dediques solo a estudiar. Y coincido con Eduardo, mi generación fue la que eligió, ¿no? En el año 1990 a los presidentes que ha venido, ¿no? Mi generación es la conocida como generación X. Quizás por ahí me hubiese dicho, no seas tan individualista, involúcrate en la vida de política, en la vida social. Entonces, yo creo que soy un poco una generación después que tú, Eduardo, un poquito más, ¿no? Estuve muy metido, y nosotros fuimos la reacción, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No queremos, fue el bajón de la ola. Quizás por ahí iría mi recomendación a mí yo de 16 años, 17 años. Bueno, esas han sido todas las preguntas para esta entrevista. Y solo para terminar, voy a decirles eh, 3 palabras. Iban a ser más, pero voy a optar por 3 para sintetizar todo. Van a tener que responderme con alguna palabra o alguna frase, idea, algo muy corto que sea lo primero que se les venga a la mente a partir de estas 3 palabras que les voy a decir. Ok, vamos a empezar en 3, 2, 1. Alumno. Semilla. Aprendiendo. La persona a la que servimos. Futuro. Ok. Ahora, ingeniería. Transformación. Creación. Gusto. Responsabilidad. Y finalmente, PUC. Esperanza. Mi casa. Mi casa, me gusta. Comunidad. Perfecto. Esto ha sido todo el programa especial del Día del Ingeniero. Agradecemos a los cuatro por haber aceptado esta invitación y haber aceptado ser parte de este programa, ¿no? Que es tan importante, que el día de hoy es el Día del Ingeniero, tan importante para, no solamente para los que ya son ingenieros, para docentes de la comunidad universitaria, sino que la ingeniería también es importante para las futuras generaciones que vienen, como indicó el profesor César. Es importante que existan muchos más ingenieros, el mundo los necesita, y igual, sobre todo nuestro país, ¿no? Y bueno, a todos los que nos estén viendo, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, a seguir nuestras redes de Facebook, de LinkedIn y próximamente también en Spotify, que para que tengan actualizaciones respecto al departamento de ingeniería. Bueno, muchas gracias a todos, al ingeniero César, la ingeniera Sandra, al ingeniero Eduardo, ingeniera Sandra también. Gracias por ser parte de este programa. Hasta luego a todos y bueno, doy por concluido el programa del día de hoy de Podcast Ingeniería.